8 de la mañana con 31 minutos. Nosotros seguimos en Radio Vital o Vital FM. Ya lo recuerden que pueden ingresar a nuestro canal en YouTube, nuestra página de Facebook, Vital FM, y nos van a ver en vivo. Y también nos pueden ver, obviamente, por televisión, el canal 36 de Movistar y por señal abierta. Nosotros estamos revisando con especialistas, conociendo algunas de las propuestas de los planes de gobierno. Hace poco tuvimos también a un experto que nos dijo que en el tema mujer, los planes de gobierno casi no proponían cosas interesantes o integrales. En estos momentos nos vamos a referir al tema salud. ¿Qué proponen los planes de gobierno de los candidatos presidenciales? En estos momentos nos acompaña Edson Aguilar, especialista en salud pública, derechos humanos, interculturalidad y participación ciudadana, vicepresidente cofundador de la iniciativa regional Voces Ciudadanas, organización de la sociedad civil que promueve el derecho a la salud y la participación ciudadana en las políticas públicas, y presidente de la Asociación Ciudadana de Lucha contra la Hepatitis. Además es comunicador. Edson, bienvenido, muy buenos días a Radio Vital. Encantado, Raquel, de estar contigo en tu programa. Bueno, cuéntame, ¿han podido revisar algunos planes de gobierno? Yo sé que es imposible revisar todos. Y en el tema de salud, ¿qué están planteando? ¿Qué les parece? Bueno, encontramos varios vacíos, ¿no? Porque hay muchos temas que no se abordan. Por ejemplo, todos hemos visto el año pasado la lamentable muerte de más de 50 niños por tos ferina, una enfermedad prevenible a través de la vacunación, ¿no? Que es el primer contacto que tiene un niño con el sistema de salud, pasa por la vacunación. En las primeras horas de nacido recibe una vacuna contra la TBC y contra hepatitis. Y entonces esta actividad tan importante de salud pública hemos visto lamentablemente por una falta de una política de atención a las poblaciones indígenas, cómo han fallecido los niños. Y estamos hablando no solamente en este caso que los niños no recibieron la vacuna, sino que las gestantes, las mujeres gestantes no recibieron, porque cuando la mujer está en periodo de gestación, al ser vacunada, brinda una protección a través de anticuerpos que le pasa a los niños al nacer, a los bebés al nacer, y entonces tiene una protección de cerca de 6 meses, que son los primeros meses en los cuales van recibiendo las vacunas los bebés y van alcanzando esta protección. Entonces lo que hemos visto nosotros es que solamente 15 planes, o sea 15 agrupaciones políticas han incluido la vacunación. Dios y esto mío. Es lo más básico y lo más elemental. Claro, ahora, ¿no se vacunan por qué? ¿No las vacunan por qué? ¿Motivo? Yo creo que hay varias razones, ¿no? Primero, en el caso de poblaciones indígenas hace falta una estrategia integral, porque no se trata de decir, bueno, solamente ya enviamos brigadas y que las personas están ahí en las puertas de sus casas esperando que lleguen las brigadas a vacunar, ¿no? Hay que hacer toda una coordinación previa con la comunidad, con los APUs, etcétera, etcétera. Porque todavía hay mucho miedo, supongo, ¿no? Por la desinformación, deben ser desconfiados también, hay mucha desconfianza. Sí, también. Y también hay sectas religiosas que no solamente están acá en el Perú, sino están en varios países, ¿no? De Latinoamérica. Están en contra de las vacunas. Están en contra de las vacunas, ¿no? Entonces eso ha generado mucha desconfianza. Ahora, ha costado y sigue costando todavía trabajo tanto para el Ministerio de Salud como para los gobiernos regionales el tratar de rebatir esos argumentos, pero lo que vemos nosotros es que no hay un acercamiento con esos grupos religiosos, porque lo ideal sería, bueno, sentarse a dialogar con ellos y decirle, mira, o sea, tú tienes una prédica, pero esto de acá está generando desinformación, está generando muertes. O sea, ¿Cuáles son tus temores entonces? Estos grupos antivacunas llegan hasta esas comunidades a convencerlos de que no se vacunen, que no se dejen vacunar. Exacto. Increíble. Exacto, ¿no? Y entonces ahí lo que falta es una estrategia integrada, no solamente de la Dirección de Pueblos Indígenas del Ministerio de Salud, sino también promoción de la salud, inmunizaciones, la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva. O sea, nosotros pensamos desde Voces Ciudadanas que tiene que darse una estrategia integrada, que vayan en grupo, no que vaya solamente la enfermera a vacunar, ¿no? Sino si no tiene esas otras herramientas para explicarle, ¿no? Porque es importante la vacunación durante la gestación. Además, explicarles que en el caso de las gestantes tienen que vacunarse durante cada embarazo. O sea, se vacunó contra tos ferina, en el próximo embarazo tiene que volver a vacunarse. Y a veces así pasan y es difícil comunicarles eso. Exacto, ¿no? Entonces, ese es un tema, por ejemplo, que hemos visto una ausencia muy grande que nos ha llamado la atención. En los planes de gobierno, entonces, no están hablando, hay muy pocas políticas sobre la vacunación. Exacto, solamente 15. Otro vacío que encuentre. Por ejemplo, cáncer. Hemos visto nosotros, digamos, que durante la pandemia se incrementaron las muertes por cáncer. Hoy tenemos más muertes por cáncer que incluso durante la pandemia y que antes de la pandemia. Ya hemos visto los pacientes que salen a reclamar porque no tienen los medicamentos en salud, incluso en algunos hospitales del Ministerio de Salud. Pero, sin embargo, solamente está en 12 planes de gobierno.
¿Qué cosa plantean, por ejemplo? ¿No? Mayor promoción para la prevención del cáncer, mayores tamizajes, ¿no? Pero de ahí no sales, ¿no? Y ese no es el tema. O sea, si hay que hacer tamizajes, sin duda. Para cáncer de mama, para cáncer de cuello uterino, ¿no es cierto? Pero tienes mamógrafos en el país, ya, que se han incrementado en los últimos 2 años, pero su operatividad está rindiendo menos del 10% en la gran mayoría de ellos. Entonces, la oferta está, pero no hay la promoción adecuada, ¿no? Para que las mujeres vayan a hacerse las mamografías, incluso las pruebas para cáncer de cuello uterino. Antes se hacía el Papa Nicolau, y en el Papa Nicolau la sensibilidad de la prueba era de un 50%. Ahora tienes pruebas con PCR, que estamos hablando de una sensibilidad del 99%, que son rapidísimas, pero sin embargo todavía, aunque se ha incrementado el número de pruebas que se vienen haciendo, pero todavía falta mucho más, porque el cáncer de cuello uterino sigue siendo uno de los principales tipos de cáncer que más vidas cobran las mujeres, ¿no? Y para cáncer de próstata, que es el de mayor prevalencia en los varones y mayor mortalidad en los varones también, ¿no? Hay pruebas de PSA, ¿no? Pruebas de sangre, que son rapidísimas, y no hay la suficiente difusión para que los varones participen de campañas, ¿no? Además hay todo un estigma, ¿no? Todo un prejuicio acerca de las pruebas también para detectar cáncer de próstata o problemas en la próstata. Entonces no ayuda el que no haya más información, ¿no? Yo creo que deberían ir a las entidades públicas, a las entidades privadas, así como vemos que a veces hacen campañas en la estación del metro, ¿no es cierto?, del tren eléctrico. Debería hacerse mucho más para conocer de estas pruebas de despistaje que son necesarias, pero reitero, es muy poco lo que se plantea. Se dice más tamizajes. En el caso de anemia, por ejemplo, ¿no? Que es un problema muy grave en nuestro país, 16 de 26 departamentos en nuestro país se ha visto un incremento de la anemia en los menores de 0 a 3 años. Sin embargo, cuando tú ves en los planes de gobierno, la mayoría dice sí, lucha contra la anemia y la desnutrición. Eso sí, hay mucho más inclusión en los planes, pero no te dicen mucho el cómo. Y lo que estamos viendo nosotros es que, claro, hay esfuerzos del gobierno desde hace varios gobiernos atrás por bajar esa cifra y no se logra bajar. ¿Por qué no se logra bajar? En las cantidades que uno quisiera, ¿no? Digamos, yo creo que hay varias razones. Por un lado, hay un desencuentro. Vemos que hay un desencuentro entre lo que plantea el sector salud en la desconfianza que tiene la población de lo que propone el sector salud como alternativas para múltiples cosas. Nosotros acabamos de hacer una encuesta, por ejemplo, en establecimientos de salud a mujeres gestantes sobre el tema de vacunación. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque cuando les preguntamos si ven las campañas del Ministerio de Salud y confían en las campañas de vacunación, en los mensajes de la campaña de vacunación hacia las gestantes, el 92% nos dijo que no confían en las campañas del Ministerio de Salud, pero que si su médico les recomienda, el 92% sí se vacunaría. Entonces ahí te das cuenta y tú dices, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no creen o sea, no es que no crean en las vacunas, sino que no creen en las campañas del ministerio, en lo que comunica el ministerio? No, y además esas voladas que hay, no, que las vacunas que brinda el Estado no son las mismas que las que brindan en un centro privado. Por ejemplo, esa versión que se da. Entonces la gente dice, dicen que no es lo mismo. Entonces tienen miedo, no van a campañas del Estado, del MINSA, de salud, y prefieren, si tienen algo de dinero, prefieren irse a una clínica. Exacto. Y eso es terrible, porque el que no tiene plata dice, ay, ¿qué me estarán poniendo? Y prefieren no ir. Exacto, y el ministerio tiene que comunicar más y mejor, porque muchas de las vacunas que coloca el ministerio son exactamente las mismas que pone el sector privado. Exactamente las mismas, pero esa falta de información puede ser que hayan padres que digan, no, mejor la llevo al sector privado, pagan un dinero cuando la pueden recibir gratis. Gratuitamente. En el tema de la anemia, decían... ¿Por qué no se bajan las cifras de anemia? Porque la alimentación, por más, yo me acuerdo que un tiempo, aunque ahora ya no se bombardea tanto como antes, pero yo me acuerdo que un tiempo que había unas buenas campañas de alimentación, lo que debería tener la lonchera, lo que debería comer cada día los niños en general, ¿no? El porcentaje de una diversidad de alimentos que justamente podrían mejorar la hemoglobina, los síntomas que tenían un niño con anemia, porque se duermen, no aprenden mucho. Yo me acuerdo que bombardeaban. Ahora ya como que eso se ha dejado de lado. Sí. No lo veo. No hay
mucha difusión en los medios de comunicación, lamentablemente. Sí, lo que pasa es que también recuerdas que hace unos años se aprobó una ley que reduce el presupuesto para la publicidad de las entidades públicas. Entonces, antes veíamos nosotros en los medios de comunicación, sea la radio, la televisión, etcétera, las campañas contra la anemia y contra muchas otras, incluso con la vacunación. Se hacían notas, reportajes también. Claro, ¿no? Pero creo que desde ahí hace falta un poco más de trabajo desde los propios equipos de comunicaciones. No lo veo ni en redes sociales, ¿no? Bueno, claro. Pero yo no he visto en redes sociales, a lo mejor sí se está bombardeando en redes sociales. En redes sociales sí. Seguramente, pero yo creo que las personas, digamos, no siguen necesariamente las redes sociales del Ministerio de Salud. Quizás las siguen quienes están más interesados en los temas, etcétera, pero no es la población en general, ¿no? Sí, porque la mayoría de padres sigue dando, lamentablemente, muy pocos. Hay que reconocer, mejor dicho, que hay un buen grupo de padres que sí están bastante informados, alimentan bien a sus hijos, ellos mismos también, pero ellos que todavía están pura papa, puro arroz, ¿no? Más carbohidratos que verduras, y ese niño está gordito, pero sigue anémico. Ahora, yo creo que hace falta ahí un sinceramiento en la inversión que hay que hacer para la lucha contra la anemia, porque lo que viene dando el Ministerio de Salud sin duda ayuda, pero si ese mismo niño lo llevas al sector privado y el pediatra le da otra medicación, al niño lo levanta la anemia muy rápido. Evidentemente estamos hablando de medicamentos que pueden ser más caros, ¿no? Pero digamos, el costo de la inversión se recupera muy pronto porque el niño sale. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos niños de manera sostenida con anemia? Se reduce su capacidad cognitiva. Entonces estamos condenando a niños a que vayan al colegio y que tengan déficit de lectura, déficit de comprensión, ¿no? Y eso hace que los niños, evidentemente, su futuro, su proyecto de vida se vea más reducido porque van a tener menos oportunidades. Tenemos que hacer, otro tema también. Hablábamos sobre las medicinas. Lo que está pasando en estos momentos en salud y el MINSA. No solamente en salud, que no hay citas, que no hay medicinas y para todo tipo de enfermedades, ¿no? Cáncer, los diabéticos, enfermedades raras, entre otras, trasplantados. El tema también en el MINSA. Yo conozco gente que me dice, voy a sacar una cita para un diagnóstico. Me tienen que el examen para de acá a 15 días, pero me dice que falta completar con otro examen y así lo tienen. Pasa cerca de un año y hasta ahora no saben su diagnóstico porque están de cita en cita, que la máquina está mal lograda, que no hay para operarte. Es terrible lo que están pasando los pacientes que lamentablemente dependen del MINSA y sobre todo de salud, porque salud está pasando por su peor momento. ¿Qué proponen los candidatos según sus planes de gobierno? Mira, y ayer hubo una reunión que convocó el Colegio Médico del Perú a candidatos presidenciales y hay también un llamado de atención para el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Porque cuando se propone y se ha acordado el debate con los candidatos a la presidencia desde el Jurado Nacional de Elecciones, no se ha incluido la salud, no se ha incluido inseguridad ciudadana, sin duda es un problema prioritario. La educación sin duda es un problema prioritario. No se trata de quitar temas, ¿no? Para colocar la salud, pero la salud no puede estar fuera del debate principal que van a tener los candidatos. Y ahí hay una primera respuesta. De 39 agrupaciones, solamente 14 candidatos han confirmado su participación. Entonces tienes más de la mitad que no tienen ningún interés en participar, ¿no? Entonces, y cuando tú ves los planes de gobierno, te das cuenta justamente por eso, porque salud, en vez de ser una de las partes centrales, ¿no es cierto?, estratégicas, ves que muchas veces es una de las partes más débiles, ¿no?, en las propuestas de los candidatos. Y lo que escucho que dicen, sí, vamos a hacer cambios, que por ejemplo el MINSA en estos momentos y el salud está tomado por un partido político, apenas llegue voy a arrasar con todos ellos, pero ya está bien, eso es en la parte administrativa, pero en el tema de la adquisición de medicamentos, renovación de equipos, camas, hospitales, el personal médico, ¿qué proponen? Porque algunos me dicen un seguro universal, ¿no? Que integre el MINSA, el salud y el hospital de policía, el hospital de incluso la salud de las Fuerzas Armadas. ¿Eso también están planteando? ¿Es factible? ¿Es viable? Sí, varios plantean, digamos, que haya, por un lado, la interoperabilidad. Quiere decir que si tú tienes tu seguro con el SIS, ya, pero tienes que hacerte una prueba que no tiene el hospital donde te atiendes, puedas ir al hospital militar y viceversa, ¿no? Puedas ir a la seguridad social, etcétera. Ahora eso se viene planteando desde hace tiempo, hay convenio incluso, pero en la práctica eso no se da. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Todavía yo creo que hace falta realmente que las autoridades, tanto el Ministerio de Trabajo, porque salud depende del Ministerio de Trabajo, se sienten
de manera organizada y es un trabajo que no se va a hacer en meses, ¿no? Tiene que hacerse un trabajo de equipos, ¿no? Que se pongan a trabajar durante meses para ver cómo se va a hacer esta integración, porque en varios lugares no se cuenta con historia clínica electrónica todavía. Entonces, claro, no vas a salir del hospital Loaiza con un cartón, ¿no es cierto?, con tu historia clínica para irte al hospital militar, ¿no? O a la seguridad social. Entonces yo creo que esta parte de aquí hace falta todavía integrarla, pero tiene que ser con un trabajo en equipo de varios meses, pero con un equipo técnico que realmente pueda manejar todas esas situaciones, pero escuchando sobre todo también a los usuarios. Ahora, aquellos candidatos que ni siquiera quieren reunirse para hablar sobre sus planes de gobierno sobre salud, es porque no está proponiendo nada interesante o integral en ese aspecto, ¿ah? Exacto. Y lo que mencionabas también, las dificultades con los medicamentos, hemos visto en estos últimos años una rotación de autoridades y funcionarios en Digemit, ¿no es cierto?, en Senares, en el propio Ministerio de Salud, que dificulta mucho las compras centralizadas, dificulta mucho, ¿no?, que esto se pueda organizar de mejor manera, además de los otros problemas que hemos visto con los usuarios de Medifarma, 120,000 medicamentos oncológicos que fueron traídos de la China y de la India sobre todo, ¿no?, que no estaban en buen estado. Entonces hace falta mayor fiscalización sobre las organizaciones encargadas de velar y vigilar por la seguridad de los medicamentos también. Muchísimas gracias a Edson Aguilar, especialista en salud pública, derechos humanos, interculturalidad y participación ciudadana. Muchas gracias. Gracias. Tenemos que hacer una pausa, ya volvemos.